Dios los continúe bendiciendo a todos en esta mañana. Continuamos con los estudios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Habíamos visto que allí se había reunido toda una comitiva integrada por aquellos que querían enjuiciar a Pablo, pero también estaba el nuevo gobernador, y estaba el rey Agripa, estaba Berenice, y Pablo les estaba dando testimonio. El fundamento del testimonio de Pablo, como yo lo subrayé en el estudio pasado, era su testimonio personal, cómo Dios se le había aparecido en medio del camino a Damasco, cuando él tampoco creía y perseguía a la iglesia, y Jesús se le aparece allí. Vimos que el resplandor superaba, dice, esto ocurre al mediodía, y superaba la luz del propio sol, y quedó ciego, cayó a tierra allí y oyó palabras directamente de la boca de Dios. Entonces, esto realmente produce un cambio en su vida y deja de ser Saulo, el perseguidor, para convertirse en el apóstol Pablo. Apóstol no es otra cosa sino uno que es enviado. Eso quiere decir el término apóstol, y Jesús lo envía a que dé testimonio de estas cosas. Y entonces acá no está haciendo otra cosa más que lo que Dios mismo había proyectado para su vida. Y le dice así en el versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, ya vimos en el estudio anterior que era de conocimiento público la figura del Jesús histórico, la figura de aquel hombre que había estado como maestro recorriendo Galilea y el resto de las provincias allí de Israel. Era notorio para todo el mundo, si bien tal vez muchos no habían tenido la oportunidad de verlo directamente, seguramente por su lugar encumbrado, estos jerarcas judíos no hayan visto, nos hayan rebajado a ir a una plaza o a una sinagoga a escuchar a Jesús directamente, pero sabían. Estaban sus emisarios, como yo he dicho, cuando leemos en los evangelios allí, vemos cómo estaba activa en gran medida el movimiento político del momento, que eran los herodianos. Nosotros tenemos facciones religiosas, como eran fariseos, saduceos, a veces algún escriba, a veces algún maestro de la ley, que iban y contendían, pero también había, no nos llamaría la atención de pronto si algún miembro de alguna otra religión se levantase y se opusiese contra lo que uno está predicando. Yo les quiero reflejar cuál era la situación en días de Jesús. Pero mire qué raro sería, como si uno, ahora que estamos en época prácticamente de elecciones, vinieran de un grupo, de un comité político, ¿no?, y se pusieran a estar rebatiendo estas enseñanzas. Bueno, eso pasó en días de Jesús. Había una oposición a tal extremo que se oponían fariseos, saduceos, maestros de la ley, escribas y los herodianos. Todos esos son nombrados en contraposición. También de ellos, para que uno no discrimine y diga, no porque este es político, no porque este es religioso. También Jesús tenía sus ovejas, como fue Nicodemo, que fue a él de noche a preguntarle, tenía interés en saber qué cosas eran necesarias hacer para poder nacer de nuevo. Así que, hermano, Dios tiene pueblo entre políticos, entre religiosos. El Señor también tiene sus ovejas, y el que es su oveja lo escucha. De hecho, para reafirmar lo que yo le estoy transmitiendo en esta mañana, el propio apóstol Pablo da testimonio de que él era un fariseo, guardador de toda la ley, celoso en cuanto a todos los estatutos y todas las cosas,
aventajando a muchos de sus contemporáneos, y también Dios, como era oveja suya, tenía un plan y se revela a su vida. Habíamos visto, como yo le dije en la reunión pasada, hay algunas versiones de la Biblia que tenemos letras en negro y letras en rojo. Ese es el caso de la Biblia mía, y cuando las palabras están en rojo, son palabras del propio Señor Jesucristo. Entonces lo encontramos en los evangelios, pero luego también en este relato que Pablo hace, no hace otra cosa más que reiterar las palabras que Jesús le había dicho, de la misma manera que también en el libro del Apocalipsis se revela, y muchas de esas palabras que le revela a Juan están escritas también en letra roja, porque le dice: yo soy el que estuve muerto, pero que vivo, ¿no? La estrella de la mañana, el alfa y la omega, etcétera, etcétera, siempre con distintas alusiones a la propia vida del Señor Jesucristo. Y hermano, esa es la esencia, ¿no? El poder entender de que Jesucristo está vivo, y en esa victoria sobre la muerte es que radica, hermano, la victoria que Dios ha traído para nosotros. Dice que el postrer, que quiere decir el último, enemigo que será derrotado, será la muerte. Y en ese momento, dice la Escritura, se proclamará sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu poder? Hermano, realmente vivimos con una esperanza. Yo ayer le decía a los hermanos en la reunión de Juan Lacase, que como nos pasa este domingo, que el pastor mayor no está acá entre nosotros porque se cayó y seguramente se fisuró y no pudo estar acá. Uno no sabe qué problema lo espera a la vuelta de la esquina, y uno cuando se levanta tiene un problema nuevo. Todos los días hay algún problema, algo que se rompe, algo que se atraviesa, algo que se tranca, una cuenta que le cobran que no le tenían que cobrar. Vaya a saber, una enfermedad, distintas índoles, pero qué bueno es en medio de todas las pruebas y adversidades que van a venir, porque van a venir pruebas y adversidades, porque dice la Escritura que mediante el fuego es como se prueba el oro y se refina. Si uno tiene allí oro, la mejor manera de purificarlo es llevarlo allí a la fragua y ponerlo a altas temperaturas. Y hermano, así el Señor también nos va purificando a través de las distintas pruebas que nosotros pasamos, en especial cuando nosotros aprendemos a buscar la salida en Dios y no la salida en nuestra propia capacidad. Entonces acá dice, bueno, a mí también me pasó, yo era religioso, yo no creía, yo perseguía, creía en las Escrituras, pero no había creído en Jesús hasta que Jesús mismo se le manifiesta. Y cuando conoció esto, no se podía quedar callado, y fue, dice, anuncié en Damasco, que era donde estaba, pero también fui a Jerusalén, y fui a Judea, y fue a diferentes lugares, como hemos visto en los diferentes viajes misioneros, incansablemente dando testimonio. Acá ya habían pasado los 3 viajes misioneros, tenía un currículum importante el apóstol Pablo para mostrar en lo que concernía a su obra misionera, al levantamiento de iglesias, a cómo se habían añadido a la fe aquellos que en parte habían practicado el judaísmo, pero también aquellos que eran gentiles y habían escuchado por primera vez el mensaje de salvación de Dios. Al judío porque era necesario que entendiesen todas las cosas escritas en la ley y en los profetas que señalaban con claridad el advenimiento del Mesías, del Redentor, del Cordero de Dios. Verso 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Es decir, Pablo no tenía un librito diferente. Hoy hay religiones que tienen sus libritos aparte. ¿Sabe cuando le exhorta allí a Timoteo, si no recuerdo mal, el apóstol Pablo le dice, y predica la palabra? ¿De qué le estaba hablando? Estaba hablando de lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento. Era lo que estaba escrito hasta aquel momento, porque es en la ley, en los profetas y hermano, en todos esos escritos que se dejan ver
estas realidades que Dios anuncia desde un principio, desde los primeros versículos de la Biblia en el libro de Génesis, cuando en una pluralidad allí escuchamos un diálogo, leemos un diálogo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando Dios viene con su luz, no lo habían entendido ni siquiera durante el ministerio de Jesús, pero luego Dios los alumbra y Juan, el apóstol Juan, escribe en su evangelio, dice, en el principio, está hablando de lo que leemos en el libro de Génesis, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, y por medio de Él, y por medio de Él subsisten, y etcétera, etcétera. Dios, hermano, le trajo con claridad poder entender esa realidad, hermano, de que Jesús no había comenzado su vida allí en un pesebre, en Belén de Judea, sino que desde el principio todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él y a través de la palabra. Y por eso dice Jesucristo, es el verbo, se lo identifica de distintas maneras. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el verbo, yo soy la roca, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo, yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el último. Y viene diciendo entonces ya toda la escritura y Moisés y los profetas y etcétera, etcétera, dijeron estas cosas. Es decir, nadie se podía parar y decir, no, mire, lo que usted está enseñando está equivocado. Los equivocados son las interpretaciones. Los discípulos, como yo señalé ayer, estaban equivocados y estaban confiando de que Jesús iba a conseguir, iba a hablar con algún ricachón de los que le seguían, iba a conseguir espadas, lanzas, escudos, iba a convencer gente, iba a decir, bueno, vamos a levantarnos, vamos a derrotar a los romanos y vamos a restaurar el reino de Israel como fue en días de David. Eran los discípulos que estaban equivocados en su interpretación de la palabra de Dios, porque Jesucristo vino y les enseñó y dice, mi reino no es de esta tierra. Dice, si mi reino fuera de esta tierra, mis siervos lucharían, pero mi reino no es de este mundo, hermano, porque el reino es un reino celestial, es un reino eterno, es un reino que no tendrá final. Nos enseña la palabra, vemos allí en el libro del profeta Daniel, cuando le da aquella visión de aquella estatua, en parte de oro, en parte de plata, en parte de bronce, en parte de hierro, y parte de hierro mezclado con barro. Y le dice, está la sucesión de los distintos reinos. El medo-persa dice, ese eres tú, la cabeza de oro. Después vendrá un imperio un tanto inferior, dice, y después lo sucederá otro y otro. Pero dice, en un momento, una roca no cortada a mano vendrá y desmenuzará esos reinos, no va a quedar ni recuerdo, ¿no? Y su reino permanecerá para siempre. Ese es el reino que Jesucristo va a venir a establecer. No un reino terrenal, sino un reino que es de los cielos, un reino diferente a los reinos que estamos acá. Dígame, ¿qué reino usted conoce, qué gobierno conoce que no haya, cada tanto salta algún caso de corrupción y cosas raras y enjuagues y acomodos y todo lo que usted quiera mencionar y nos quedamos cortos? Y lo que no ha salido a la luz, pero no deja de estar allí. Pero hermano, va a venir a establecer Dios un reino de justicia, un reino eterno, que nosotros tenemos la oportunidad, el llamado de venir a ser reyes y sacerdotes, dice la palabra, y reinar juntamente con Él. Las cosas que Dios ha preparado, hermano, son grandiosas. Y si entendemos estas cosas, como la entendió el apóstol Pablo, antes no lo entendía y perseguía a los que predicaban esto, pero el día que lo entendió, dedicó su vida a transmitir ese mensaje a otros, para transmitirles que Jesucristo vive, es una realidad, puede manifestarse a su vida. Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y acá también ya le está anunciando, porque reitero, aquella comitiva de gente importante que estaba reunida allí, tenía gentiles, el propio Festo, tenía a judíos, Agripa y Berenice, le está diciendo, este mensaje no es solo para el rey Agripa, no es solo para Berenice, es también para usted, Festo, gentil, que me está escuchando, acerca de esa
padecimiento de Cristo, de esa resurrección y de una cosa que luego él desarrolla en la carta a los Corintios, ¿no? Cuando transmite acerca de la resurrección, dice que va a haber un orden para la resurrección y que Cristo resucitó y fue hecho primicia entre los que durmieron, es decir, el primer fruto en resucitar a vida eterna. Ayer el pastor David traía una palabra y mencionaba varios casos de resurrecciones, principalmente llevadas adelante por Jesucristo. Mencionó a la hija de Jairo, mencionó a Lázaro y mencionó al hijo de la viuda de Naín. 3 resurrecciones que Jesús hizo. Esas personas volvieron a la vida, vivieron unos añitos más y siguieron el camino de todos los hombres. Pero Jesucristo resucitó a vida eterna. Y por eso dice acá el apóstol Pablo, dice, Jesucristo fue el primero, fue la primicia, el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esa esperanza, hermano, ¿sabe que si nos ponemos a analizar profundamente, la mayoría tenía un concepto muy vago de la resurrección? Estudie usted la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, del propio Moisés. Tenían un concepto muy vago, hermano, y es recién en día, por ejemplo, del profeta Daniel, día época de la cautividad, cuando estaba prisionero, allí había sido llevado prisionero a Babilonia y luego había sido trasladado a Persia, y está allí, Dios le revela y dice, ahora ve tú, Daniel, y descansa, dice, hasta los postreros de los tiempos, dice, donde serás levantado. Por primera vez allí, empiezo a decir, ¿cómo que en el final de los tiempos voy a ser levantado del sepulcro? ¿Cómo es esto posible? Bueno, lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Y acá entonces dice el apóstol Pablo, Jesucristo vino a esclarecer todo ese misterio del plan de Dios, un plan de salvación, un plan de resurrección. No es que el Señor, nosotros tenemos un concepto de lo que es la salvación. La salvación a nivel cotidiano, quiero decir, no quiero decir a nivel religioso, a nivel cotidiano es si usted está subido y arriba de un árbol y se está por caer y viene allá, los bomberos vienen despliegan una escalera allá y dice, me salvaron porque el árbol se estaba por quebrar, o estaba arriba de un edificio, se estaba prendiendo fuego y me salvé. La salvación, que la gente me estaba ahogando y me tiraron un salvavidas. Normalmente el concepto de salvación se refiere a decir, zafé de una situación que podía haber derivado en la muerte, pero usted se va a morir igual, no se va a morir arriba del árbol, en el incendio o ahogado, se va a morir de la manera que Dios tenga determinada, pero no es el concepto de salvación que la palabra de Dios nos trae. La palabra de Dios nos trae un concepto de salvación que trasciende esta vida. Y por eso cuando el apóstol Pablo empieza a enseñar acerca de la resurrección, dice, va a haber 2 realidades, como hay hoy, porque hoy hay creyentes que estamos vivos y hay creyentes que durmieron. Nosotros que tenemos muchos años en el camino hemos visto cuántos hermanos fieles han muerto y han descansado allí en el Señor. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, enseña la palabra, vendrá, ya no vendrá montado en un burrito, ya no vendrá humilde, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, con voz de trompeta, con voz de arcángel, y sonará la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo cuando enseña acerca de esto, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Así que quiero que usted entienda con claridad el concepto de salvación, no el concepto de salvación que usted aprende en el liceo, en la escuela o en la vida cotidiana, el concepto de salvación que la palabra de Dios tiene, para no ser como los discípulos que estaban con su mente chiquita pensando, ellos estaban pensando como son ahora los gobiernos, ¿no? De, bueno, si ganamos las elecciones nos quedan 4 años, 5 años de gobierno. No, un reino que no dura ni 4 ni 5 años, ni una reelección, un gobierno que dura para siempre, una vida que dura para siempre, una vida que no es como la de acá, donde estamos enfermos, estamos con problemas, el Señor, hermano, nos renovará, nos dará nuevas fuerzas como las águilas, y ya no se hará más daño, tampoco no va a decir, me picó una yara, que es una víbora que tenemos acá, la Biblia menciona el áspid, dice, el niño jugará con el áspid y el león y no le harán daño, dice, porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Nosotros, hermanos, creemos en estas promesas,
Y es por eso que estamos acá y es por eso que estamos agradecidos por todo lo que Dios tiene preparado, hermano, para los que le aman. Y le amamos, como enseña también Juan, dice, le amamos porque Él nos amó primero. No es que nosotros nos acercamos allí a Jesús, un día le dijimos, che, ¿qué tal si? No, Jesús nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos llamó, nos perdonó todas nuestras iniquidades, nos sigue perdonando al día de hoy que vamos a participar de la cena del Señor, hermano, donde sabemos que podemos salir a cuenta con Él. Venir a este lugar, hermano, y todas las imperfecciones, lo malo que dijimos, que pensamos, que hicimos, este es el momento de tomar la cena del Señor dignamente, de tomarla y decir, Señor, perdóname esto y aquello, y como decía el rey David, y aún líbrame de los pecados que me son ocultos. Así que, hermano, hasta acá la palabra, los dejo con el pastor David, y más adelante estaremos participando de la cena del Señor. Que Dios les bendiga.